Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Alejandro Cerda Escobar y esta es la clase de patologías del tracto gastrointestinal. Para partir vamos a dividir el tracto en distintos segmentos, en la porción superior que es el esófago, estómago, después vamos a ver un poquito el intestino, luego vamos a ver algo del colon y sus propiedades y características. Todo lo que esté relacionado con el cáncer colorectal vamos a abordarlo en la clase de patología pelviana. Las patologías esofágicas son enfermedades o trastornos que afectan el esófago, que es este tubo que conecta entonces el estómago con la garganta. Algunas de las más frecuentes son la enfermedad de reflujo gastroesofágico, acalasia, esofagitis, disfagia, la hernia hiatal, el esófago Barrett y el cáncer de esófago. Respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se produce como consecuencia de un reflujo patológico del contenido gástrico al estómago al esófago debido a una falla del mecanismo de cierre del esfínter esofágico inferior que permite en el fondo por presión gástrica la subida de líquidos y los distintos contenidos gástricos hacia el esófago superior, incluso puede llegar a la boca y terminar en el vómito. Lo que caracteriza al reflujo es que como enfermedad es la frecuencia e intensidad con que se presentan los síntomas. Como decíamos, los mecanismos responsables son la difusión de esta barrera antirreflujo del esfínter esofágico inferior, que puede estar relacionado con la hipotonía del esfínter, con las relajaciones transitorias inadecuadas, con hernia del hiato, con la obesidad, con el aumento de la presión gástrica si uno come mucho, o si uno, por ejemplo, come demasiado tarde en el día y se acuesta y hay un aumento significativo de la presión gástrica hacia el esófago. También está relacionado con la ingesta de alcohol, con la ingesta de drogas incluso. Tenemos distintos patrones de reflujo gastroesofágico, este reflujo idiopático que no sabemos el origen, que alcanza el nivel esofágico superior, por ejemplo, o este reflujo asociado a la presencia de un vólvulo gástrico, órgano axial, o este reflujo asociado a la presencia de hernia hiatal deslizante, que es la más frecuente de las hernias que vamos a ver. Los hallazgos que uno puede encontrar buscando el origen del reflujo están asociados a la presencia de un hiato ancho, la pérdida del ángulo de His y el acortamiento del esófago. La hernia hiatal se refiere a la protrusión de estructuras intraabdominales, generalmente el estómago, que está cubierto por un saco peritoneal, hacia el mediastino o el tórax a través del hiato esofágico. Es una patología que está en creciente prevalencia, que requiere atención principalmente debido a que hay un aumento en la expectativa de vida de las personas y hay un envejecimiento en la población. Existen dos tipos principales de hernias hiatales, que son la deslizante y la paraesofágica. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía simple de tórax frontal donde vemos una especie de estructura redondeada, translúcida, retrocardíaca o antecardíaca o en relación a la silueta cardíaca. Y vemos que eso está relacionado con la presencia entonces de una hernia sobre los niveles diafragmáticos. Aquí vemos una ampolla de mayor volumen, de mayor dimensión en relación a la sombra cardíaca, también con un nivel líquido hidroaéreo y que está relacionado con la presencia entonces de una hernia hiatal. Existen entonces distintos tipos de hernia. La hernia, dijimos tipo 1, es la hernia deslizante, que es la unión esófago-gástrica y una parte del estómago se encuentran por encima del diafragma, es la variante más frecuente, representa el 95% de las hernias hiatales verdaderas en el fondo. La tipo 2 ahora es una hernia hiatal paraesofágica, donde la unión gastroesofágica mantiene su posición normal, pero una parte ahora del estómago protruye y se encuentra junto al esófago dentro del hiato diafragmático y sobresale sobre él y representa hasta un 5% de las hernias
yateles verdaderas. La tipo 3 es una hernia mixta en el fondo, donde el fondo gástrico y la unión gastroesofágica se encuentran desplazados. Y la tipo 4 es rara, es muy rara, menos del 1%, es una hernia yatal gigante, en la que los órganos como el vaso, el colon ascienden en el tórax y, digamos, es una hernia muy poco frecuente. El cáncer esofágico no es muy frecuente, menos del 1% de todos los cánceres, del 4 al 10% de todas las neoplasias malignas gastrointestinales. Tiene factores de riesgo como todas las cosas, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el esófago de Barrett, que es una afección en que las células que recubren la parte inferior del esófago han sido reemplazadas por unas células anormales en el fondo que inducen o facilitan la presencia del cáncer de esófago. Y también el reflujo gástrico, acidez estomacal, es la causa más común del esófago de Barrett, y la edad, obviamente, la de avanzada. El cáncer de esófago es un tipo de cáncer que se produce cuando las células que recubren el esófago van a mutar y crecen en forma descontrolada, y en algún caso pueden crecer a través del revestimiento esofágico y penetrar la pared esofágica. La mayoría de las neoplasias del esófago pertenecen a dos tipos histológicos, que son el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Su prevalencia es mayor en los hombres, una relación 3:1, de personas mayores. El principal factor de riesgo es el consumo de tabaco. El tipo histológico más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es el adenocarcinoma. Y en los estadios del cáncer, después de diagnosticar el cáncer, es necesario entonces determinar si las células se han diseminado dentro del esófago o a otras partes del cuerpo, y existen las tres formas clásicas de extensión o de propagación del cáncer, que es la extensión tumoral a través del sistema linfático o a través de la sangre. Tenemos también la clasificación clásica, la TNM, en función de la magnitud del T, la magnitud del tumor, tamaño, si in situ o no; N, la presencia o no de nódulos linfáticos; y M, la presencia o no de metástasis. También existe una clasificación mucho más acuciosa, que está relacionada con el National Cancer Institute, donde determina varios valores en función de si estamos en una fase muy primitiva, donde el estadio 0, donde hay una displasia de alto grado sobre la mucosa, o el estadio 1A, donde el cáncer compromete la mucosa o la capa muscular, por ejemplo, o la submucosa, y va a depender del grado del tumor, ¿ya? Y la 1B va a hablar de compromisos de la mucosa, ¿ya? o de la muscular, o de la capa muscular delgada, de la pared esofágica y del grado tumoral, o si hay compromiso de la capa muscular gruesa, y las células son del tipo 1, por ejemplo. Y en el estadio 2 ahora, según donde haya llegado el cáncer, va a ser 2A, es decir, va a comprometer la capa muscular gruesa de la pared del esófago y las células van a ser tipo 2 o 3, o va a ocupar todo el estroma, o todas las capas esofágicas hasta el tejido conectivo, pero aún el tumor está dentro del esófago, ¿ya? Y la otra es que haya compromiso de todas las capas, incluso hasta el tejido conectivo, y las células cancerosas son de grado 1 y se encuentra solo en la parte superior o media del esófago. El estadio 2B ahora significa que está todas las capas del esófago complicadas, y que las células son tipo 2 o 3, y se encuentra en la parte superior o media del esófago. También en el 2B está relacionado con que hay compromiso de todas las capas y se desconoce el grado de las células cancerosas o de la ubicación del tumor dentro del esófago. O también puede ser que el compromiso sea solo hasta la submucosa. Sin embargo, existen por lo menos dos ganglios linfáticos comprometidos. El estadio 3 ahora, el cáncer ha puede comprometer hasta la mucosa, por ejemplo, hasta la submucosa. Sin embargo, hay de 3 a 6 ganglios linfáticos comprometidos, o puede comprometer la muscular, ¿ya? Y se encuentra solo en 1 o 2 ganglios linfáticos,
o 3B, que ha habido compromiso de todas las capas esofágicas atravesando el tejido conectivo, y hay un compromiso de 1 a 6 ganglios linfáticos cerca del tumor, o hay todos los compromisos anteriores y hay un compromiso del diafragma, la vena ácigos, la pleura, el pericardio, el peritoneo, y el cáncer puede encontrarse solo en 0 o 2 ganglios linfáticos. Y el estadio 4 ahora también, que es un estado más avanzado de propagación del cáncer, cuando el cáncer se ha diseminado al diafragma y a todas las otras estructuras que habíamos mencionado anteriormente, pero se encuentran de 3 a 6 ganglios linfáticos cercanos al tumor, o a estructuras cercanas como la aorta, las vías respiratorias, y también hay pocos ganglios, menos de 6 comprometidos, o en el estadio donde hay 7 o más ganglios linfáticos cercanos al tumor. Y el estadio 4B es cuando el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, como el hígado, el pulmón, a través de vías hematógenas, linfáticas o por extensión tumoral, como habíamos dicho. Bueno, y el estadio del adenocarcinoma de esófago es muy similar, salvo que en el estadio 1 hay 3 subdivisiones, ¿ya? 1A, 1B, 1C. Y 1A es que el cáncer se ha diseminado a la mucosa, como dijimos, ¿ya? Y a la capa delgada de la pared esofágica, y son grado 1, por ejemplo. El estado B es que hay compromiso también de la mucosa y de la muscular delgada, o de la submucosa de la pared esofágica, y las células tumorales son tipo 2, o hay compromiso ya de la submucosa y las células son tipo 1 o 2, ¿ya? Y el tipo 1C es que el cáncer ha alcanzado la capa muscular delgada, la capa submucosa de la pared esofágica. Las células cancerosas son del grado 3 hay compromiso de la capa muscular gruesa de la pared de esófago, y las células cancerosas son de grado 1 o 2. Después el resto es sumamente parecido a lo que hemos descrito anteriormente en los cánceres según la otra clasificación. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, uno de los hitos más importantes es la endoscopía y la valoración de la mucosa esofágica, valorando si existe algún tipo de irritación por reflujo gastroesofágico, si hay metaplasia, si hay displasia de alto o bajo grado, o francamente si ya hay instalado un adenocarcinoma, que es lo que vemos acá, por ejemplo, donde hay imágenes de la endoscopía superior, donde hay masas nodulares con patrones estenosantes, que es una de las características que tienen los tumores. Desde el punto de vista del ultrasonido, el endocavitario en este caso nos va a permitir valorar las distintas capas de la mucosa esofágica, y nos permite valorar la mucosa superficial, la profunda, la submucosa, la muscular y la capa serosa o adventicia en este caso. Entonces aquí tenemos que este es el transductor, este globito que está alrededor, y acá vemos las distintas capas, donde en celeste tenemos la mucosa, en amarillo llega y abarca hasta el plano submucosa, y aquí está el total de la pared esofágica. Y aquí vemos un par de lesiones que son de carácter isocogénico, que hay un compromiso de todas las capas, donde hay compromiso incluso de la adventicia, de la serosa. En este otro caso estamos viendo también el compromiso de las distintas capas, va más allá de la serosa. Sin embargo, lo que estamos aquí viendo en esta flechita verde es una pequeña lesión que tiene más de 10 milímetros, que es redondo, bien delimitado, hipocogénico, con una estructura similar a la del tumor original, que sugiere entonces una diseminación linfática. Otra estrategia para poder valorar la extensión de los tumores está relacionada con la presencia o el realizar un esófago moderno, un tránsito esofágico, por ejemplo,
con bario, donde tú haces deglutir el bario y podemos extender entonces o valorar la presencia de masa esofágica, por ejemplo, esta en la porción media con un patrón estenosante con superficie irregular y que es altamente sospechosa malignidad. La tomografía computada obviamente es una muy buena herramienta para poder hacer un cribado, screening en relación al grado de compromiso que haya esofágico y los compromisos de diseminación que estén asociados en este caso a los tumores esofágicos. Aquí vemos una lesión de carácter estenosante donde prácticamente no vemos la luz esofágica por detrás de la tráquea y que nos ayuda a poder determinar en realidad este gran compromiso que existe de la pared esofágica, tanto en el plano axial como en el plano coronal. Desde el punto de vista del estudio de la patología gástrica, estas pueden ser benignas o malignas y pueden también haber lesiones tumorales, inflamatorias y otras condiciones que son relativamente frecuentes, como son las varices, los pólipos, la presencia de gastritis, úlcera, la enfermedad de Menetrier o GIS o carcinoma, por ejemplo. Sin embargo, hay un factor que es bien relevante, que es la presencia de una bacteria que es el Helicobacter pylori, que es un bacilo gram negativo, helicoidal, que está caracterizado por crecer y proliferar en la mucosa humana, en la mucosa gástrica. Su característica forma espiral le facilita invadir e infectar el epitelio gástrico, mientras que la producción de las ciertas enzimas que lo caracterizan, como son la ureasa, permite neutralizar este entorno hiperácido que caracteriza el estómago, permitiendo multiplicarse en forma exitosa dentro de la cavidad gástrica. Dicho proceso va a generar en forma ulterior una respuesta inflamatoria a nivel local. Normalmente esta respuesta en una primera etapa es asintomática y sin embargo la infección por estos microorganismos se asocia a largo plazo con la presencia de algunas otras instancias patológicas que son más relevantes y que tienen mucha mayor cantidad de síntomas, como son la gastritis, las úlceras, enfermedades acidopépticas como el desarrollo de linfomas, por ejemplo, y tejido linfoide asociado a mucosas. La gastritis, ¿qué es? En términos generales, es una definición para un grupo de enfermedades con un punto en común que pasa por la inflamación del revestimiento estomacal. Aquí vemos, por ejemplo, cómo endoscópicamente la mucosa gástrica se ve enrojecida, como llena de alteraciones, poco homogénea esta apreciación y es un patrón bastante característico de la gastritis. Existen otro tipo de alteraciones, como son la gastritis erosiva, que es una condición ahora que daña la mucosa en patrones distintos, que se manifiesta en pequeñas erosiones visibles durante la visualización endoscópica, puede provocar hemorragias digestivas, dolor epigástrico o permanecer en forma sintomática y con mucha frecuencia está relacionada con el consumo frecuente de aspirina o algún antiinflamatorio no esteroidal, por ejemplo, como es el ibuprofeno, que es un gran analgésico, sin embargo, que tiene un gran impacto sobre la mucosa gástrica. Aquí tenemos entonces esta gastritis erosiva que se caracteriza por tener estas lesiones puntiformes que están relacionadas con un núcleo central, se fijan, y son como pequeñas aureolas que rodean esa estructura y que nosotros en el esófago estómago lo podemos ver como múltiples lesiones elevadas, hematosas, con una depresión central que es correspondiente entonces a una lesión del tipo aftoide, en realidad como una denudación de la mucosa con un compromiso inflamatorio en ese lugar. La gastritis crónica y la úlcera duodenal son predominantemente enfermedades de carácter infecciosa, donde el Helicobacter pylori es la causa principal ya de la generación de úlcera y de gastritis crónica tanto en el estómago como en el duodeno. Hay pérdida de sustancias que se producen en las paredes del tubo digestivo que afectan desde la mucosa hasta el plano más profundo de la mucosa, que es el muscularis mucosae, de localización más frecuente en el estómago y en el intestino, en la porción duodenal.
Una úlcera péptica en el estómago se denomina úlcera gástrica, y una úlcera duodenal es una úlcera péptica que se manifiesta solo en la primera parte del intestino delgado, vale decir en el duodeno. Aquí tenemos una úlcera gástrica, una denudación en realidad, una lesión excavada en la mucosa que tiene una profundidad que no podemos determinar desde el punto de vista endoscópico en este caso. En este examen de esófago estómago-duodeno con doble contraste podemos ver la convergencia de pliegues suaves hacia una ulceración central donde hay mayor contenido de medio contraste en ese lugar, por ejemplo, que lo que está mostrando es una denudación de la mucosa que genera este patrón de alteraciones que podemos caracterizar nosotros a través de esto. Aquí tenemos una úlcera excavada con una acumulación de contraste que es bien característico de este tipo. Ahora, las úlceras también se pueden perforar y esto corresponde a una emergencia médica, ¿ya? Cuando se traspasa toda la pared muscular y crea una abertura hacia la pared abdominal, vertiendo ya sea el aire y el contenido asociado a este, que pueden producir entonces una peritonitis o ¿ya? Que es un compromiso ya mucho mayor. Aquí tenemos aire en la cavidad abdominal, por ejemplo, por la perforación de víscera hueca, producto de una úlcera, o aquí tenemos contenido estomacal que ha pasado al peritoneo y que ha generado este tipo de alteraciones en el plano de la imagen. Aquí tenemos un poquito de medio contraste que está dentro del estómago y a través de la ulceración ha pasado al peritoneo, y aquí tenemos aire entonces generando un neumoperitoneo. Ahí tenemos una ventana pulmonar que nos permite visualizar mucho mejor el contenido aéreo, que en este caso estamos viendo en el espacio peritoneal en los distintos planos. El cáncer gástrico ahora está relacionado con cambios en el funcionamiento de las células del estómago, con una gran multiplicación celular, donde va a haber una pérdida de control del desarrollo y la división para formar un gran número de células que van a converger en la aparición de cáncer estomacal. En lo que a la clasificación se refiere, principalmente podemos encontrar que el adenocarcinoma, que es la principal patología tumoral gástrica, se basa en dos parámetros, que es el tejido de origen ya y su apariencia histológica, y el carcinoma está básicamente dividido en dos planos, una histología de tipo intestinal, que es el adenocarcinoma tubular o el adenocarcinoma papilar, y otra histología de tipo difuso que está relacionado con el adenocarcinoma de células en anillo de sello, o carcinoma indiferenciado o carcinoma mucinoso. La clasificación macroscópica de Paris, que es el estándar internacional que se utiliza para clasificar las lesiones neoplásicas superficiales del sistema gastrointestinal, que incluyen el cáncer gástrico, las describen como lesiones tipo 0,1, que son lesiones superficiales, protuberantes, que pueden ser pediculadas o sesiles, ¿ya? Es decir, como especie de lesiones polipoidea. Tipo 0,2, que son lesiones no protuberantes, no excavantes, que suelen ser ligeramente elevadas o completamente planas o ligeramente deprimidas, o tipo O3, que son lesiones excavadas o ulceradas en este caso. Entonces Borman hizo una clasificación donde determinó un patrón distinto, ¿ya? Donde dice que se pueden clasificar el gastro en los siguientes tipos, que es un tipo 0, que es el cáncer temprano, el tipo 1, que son lesiones de tipo polipoideo, ¿ya? El tipo 2, que son estas lesiones fungosas, ¿ya? El tipo 3, que son lesiones infiltrantes de carácter ulcerativa. El tipo 4 son lesiones planas o infiltrantes. Y el tipo 5, cáncer avanzado, que ya no es clasificable. Aquí tenemos lesión tipo masa, como una pequeña proliferación hacia el antro gástrico, que nos permite determinar entonces la presencia
de esta lesión tipo masa que tiene un 62% de probabilidades de ser cáncer. Y acá tenemos esta lesión difusa e infiltrante que en este caso tiene un 71% de posibilidades de ser masa. Estas lesiones polipoidías que también son características y que también las podemos observar con con un poquito de entrenamiento en la visualización de alteraciones que podemos ver acá en el antro gástrico, estas alteraciones de la superficie que corresponden a ese tipo de lesiones en este examen de doble contraste, o esta lesión tipo masa polipoidía que podemos ver en una tomografía computada en los 3 planos del espacio, o en su defecto esta lesión infiltrativa que también podemos ver en resonancia en relación a la pared del estómago. La clasificación ahora más frecuente es la TNM, donde TIS es un carcinoma in situ, el T1 es un tumor que ha crecido a través de alguna de las capas internas de la pared del estómago, pero no ha alcanzado la capa muscular del estómago, ¿ya? En T2 el tumor ha crecido hacia la capa muscular, pero no ha alcanzado la subserosa. En el T3 el tumor ha crecido hasta alcanzar en realidad la subserosa, y en el T4 tenemos que en función de su grado de diseminación puede ser T4A, donde el tumor ha crecido a través de la pared del estómago hasta la serosa, pero el cáncer no ha crecido hacia ninguno de los otros órganos o estructuras cercanas, y el 4E es cuando el tumor ha crecido a través de la pared y ha alcanzado órganos o estructuras cercanas. El N0 no hay propagación a los ganglios linfáticos. N1 el cáncer compromete 1 o 2 ganglios linfáticos. N2 compromete 3 a 6 ganglios linfáticos. N3 el cáncer puede ser N3A, donde el cáncer se ha propagado entre 7 y 15 ganglios linfáticos, porque hay una gran cantidad de presencia linfática alrededor del estómago. El N3B se propaga a 16 o más ganglios linfáticos cercanos, y entonces el estadio del cáncer va a estar determinado entonces como estadio 1 de propagación a la submucosa, 2 invasión más profunda de la muscular propia con compromiso de ganglios linfáticos, 3 se ha propagado extensamente a la estructura cercana y afecta una cantidad significativa de ganglios, y 4 metástasis a órganos distales como digamos pulmones y huesos. En relación a las patologías intestinales, aquí hay una serie de patologías que son donde el cáncer es muy poco frecuente, a pesar de que el 75% de la longitud total del tracto gastrointestinal está representado por el intestino delgado y tiene más del 90% de la mucosa, solo no tiene un patrón porcentual demasiado significativo. Tenemos algunos otros síndromes, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, que tiene mucho más prevalencia dentro de la población en general, las oclusiones intestinales, por ejemplo, el cáncer de intestino delgado, etcétera, etcétera. La enfermedad inflamatoria intestinal pertenece a un grupo de enfermedades crónicas que causa inflamación del intestino. ¿Ya? Se caracterizan por episodios de actividad y remisión de la inflamación, y hay 2 entidades que representan una cantidad heterogénea en función de su fenotipo, con ciertas características clínicas que pueden parecerse una a la otra y contribuir en forma importante a la patología de tanto del intestino como la patología colorectal. Y aquí tenemos que están determinados por su cronicidad, la severidad, la evolución con recaídas, por ejemplo, complicaciones, una alta morbilidad quirúrgica, limitada eficacia terapéutica médica, deterioro de la calidad de vida de los pacientes y mayor riesgo de desarrollo de cáncer colorectal. De etiología que aún se desconoce, es un complejo multifactorial y posee un importante componente genético que han descrito una serie de patogénesis en estas enfermedades. Estudios sugieren claramente que el proceso patológico de la enfermedad inflamatoria intestinal consiste en una respuesta inmune local alterada frente a antígenos bacterianos de la flora intestinal normal, es decir, comensal. Dentro de estas hitos o variedades que tenemos de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria crónica que provoca inflamación y úlcera en el revestimiento del intestino grueso y el recto.
Y aquí tenemos, por ejemplo, esta inflamación y úlcera en el revestimiento intestinal que podemos ver en forma endoscópica con esta gran alteración de la mucosa intestinal. Vemos que hay un ensanchamiento de los pliegues australes que da como la apariencia de huella digital, se fijan, están muy gorditos, están muy inflamados. Los bordes del colon en este caso también se puede producir un megacolon tóxico, que es cuando el paciente muestra dilataciones y extensas islas mucosas que indican inflamación de la pared intestinal y alteraciones digitiformes, como habíamos visto anteriormente. También se puede producir engrosamiento severo y evidente de la pared del colon descendente, compatible con, como decíamos, la presencia de colitis ulcerosa. Este signo del tubo de plomo, que es una pérdida de las austras en el colon, que pierden esta característica tan propia que tiene el colon, en este caso que aún se presenta en el colon ascendente y el colon transverso, y que no tenemos en el colon descendente ni en el sigmoides. También tenemos la lesión continua, que sin saltos o en alfombra, que es la mucosa irregular con pérdida de las marcas australes normales, ¿ya? Y tenemos la presencia de una extensa inflamación difusa de la mucosa y ulceración que marcan este tubo de plomo, como lo vemos en esta resonancia, donde estamos viendo que no podemos observar las austras y hay un gran componente inflamatorio que caracteriza este tipo de lesiones. También vemos que hay engrosamiento en el plano axial de la pared circunferencial y en capa, y un gran compromiso de la grasa pericólica, que es bien característico. Es así entonces que además hay unos patrones de distribución que también son bastante característicos. Uno, el más frecuente entonces está asociado a la colitis izquierda y a la proxismoiditis, es decir, compromiso desde el ángulo esplénico del colon hacia distal o desde la mitad del colon descendente hasta distal. Después vendría la proctitis, que es solo el compromiso de la sigmoide y el margen rectoanal. Y después, con menor incidencia, podríamos encontrar la pancolitis, por ejemplo, o la colitis extensa. Tenemos los índices de Mayo o los scores de Mayo, que van a ser 0 o 1 o 2 o 3 en función de la enfermedad inactiva, o si vamos a tener un score de 1, si hay eritema, si hay pérdida del patrón vascular, por ejemplo, o escasa friabilidad, o tenemos un score 2 si hay marcado eritema, si hay ausencia de patrón vascular, hay franca friabilidad, hay erosiones, ¿ya? Y tendremos un mayor score 3 si tenemos exudado mucoso purulento, sangrado espontáneo, presencia de ulceraciones. El índice de Mayo es una escala que se usa para medir entonces la gravedad de la colitis ulcerosa y se basa en 4 factores: la frecuencia de las deposiciones, el sangrado rectal, la apariencia endoscópica de la mucosa y la valoración médica, ¿ya? Eso va a determinar que si el puntaje es mayor a 2 se considera como enfermedad activa. O sea, son muy pocos los patrones que debemos tener para que tengamos el diagnóstico de colitis ulcerosa. Otra de las enfermedades muy frecuentes que hemos visto ahora en jóvenes, por ejemplo, en niños, ya en adolescentes, es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria crónica de carácter idiopático, que se caracteriza por inflamación generalizada y continua del tracto gastrointestinal, y tú la puedes encontrar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Va a tener mayor incidencia en algunos lugares que en otros, y existen entonces una clasificación que se llama de Monreal para la enfermedad de Crohn, donde establece ciertos patrones que están relacionados con la edad del diagnóstico, la localización y el patrón evolutivo. Sería una 1 si es menor de 16 años, una 2 si es 17 a 40 años y una 3 si es mayor a 40 años. En función de la localización es L1 si es que es ciliar, L2 si es cólica, L3 si es ileocólica y L4 si es gastrointestinal alta.
Y un patrón evolutivo, B1, que si es no obstructivo, no fistulizante, es decir, solamente inflamatorio. B2 si es obstructivo, es decir, fibroestenosante. B3 si es fistulizante. Se agrega la P si es que hay compromiso perianal, por ejemplo. El ilion terminal y el colon proximal son los lugares más afectados en este caso, donde vemos que ambas tienen mayor incidencia, pero puede afectar también cualquier parte con menor incidencia del tracto gastrointestinal. Aquí vemos entonces este compromiso inflamatorio que es geográfico normalmente, no es con una extensión tan amplia como habíamos visto que si era la colitis ulcerosa, porque afecta a segmentos más pequeños probablemente de acá. Y aquí tenemos un compromiso ileal, por ejemplo, donde hay un adelgazamiento, ¿ya? Y después se ve normal el tejido. El signo del Paine corresponde a congestión de los vasos mesentéricos, que suelen normalmente estar bastante juntos, pero producto del fenómeno inflamatorio se produce una proliferación fibroadiposa del mesenterio, lo que da lugar a una apariencia entonces similar a los dientes de una peineta. Y el signo de la cuerda de Cantor, que es lo que vemos acá, dentro de la cavidad de la víscera hueca, que está relacionado con el estrechamiento del lumen del intestino delgado, se asocia a una fina línea de contraste oral en el lumen intestinal. En este caso se observa una estenosis grave de un segmento largo del ilion terminal, por ejemplo, y también la aparición de úlceras como en espina de rosa, que corresponden a úlceras profundas y lineales que están en la pared de la mucosa intestinal y que se llenan de contraste en aquellos lugares donde está más estenosado el intestino y se producen este tipo de trayectos de especie de trayectos llenos de medio contraste que tratan de contactar la pared del intestino. También desde el punto de vista axial, en términos generales podemos ver este signo que se llama signo de la diana. Igual hay varios signos de la diana, uno de ellos es este, que es este aspecto concéntrico en donde tanto la serosa externa como la mucosa interna son hiperémicas, ¿ya? Es decir, captan contraste, y la submucosa media es edematosa, ¿ya? Y ese genera este tipo de patrones entonces de signo de la diana, que es cuando la pared intestinal está inflamada y engrosada, que muestra claramente estas tres capas. También tenemos que decir que hasta un 26% de las personas con enfermedad de Crohn desarrollan fístulas perianales, ¿ya? Las manifestaciones se desarrollan frecuentemente en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, que incluyen acrocordones, por ejemplo, presencia de hemorroides, fisuras anales, úlceras rectales, fístulas y abscesos perianales, por ejemplo. Aquí vemos un paciente que vemos entonces, estamos en la zona esfinteriana, esfínter externo, esfínter interno, y vemos este trayecto fistuloso que proviene entonces de la mucosa, prácticamente ahí donde está el pubo rectalis, atraviesa, tiene un transcurso interesfinteriano y después una propagación hacia el espectro, hacia la fosa rectoanal. Respecto a la obstrucción intestinal, es un bloqueo que puede tener un carácter completo o incompleto. Significa que puede ser que determina que ningún líquido o gas puede pasar más allá del nivel de obstrucción. Se divide según el lugar donde se produzca la obstrucción. Las apariencias de las imágenes, la patología subyacente y el tratamiento van a diferir entre sí y se van a analizar por separado en función de que tengamos una obstrucción ya sea del intestino delgado, de la obstrucción del intestino grueso, o tengamos ya un cáncer que sea el origen del fenómeno obstructivo. Las causas más comunes de obstrucción intestinal están relacionadas con la presencia de adherencias intestinales, que son bandas de tejido fibroso en la cavidad abdominal que se forman normalmente después de una cirugía abdominal o pélvica. O también la presencia de hernia, donde parte del intestino pasa por una dehiscencia de la capa muscular que protege la cavidad abdominal. Y tenemos entonces este patrón normal, ¿ya?, de gases,
donde podemos ver nosotros el androgástrico, parte del intestino grueso, ¿ya? Algunas heces intestinales de intestino delgado. También tenemos un patrón normal de tejido blando, donde podemos ver el hígado, los riñones, el psoas, por ejemplo, la vejiga aquí abajo, el vaso, que son todos marcadores, ¿ya? Y algunos gases que son bastante patognomónicos en función de que estemos viendo colon o intestino delgado. Y aquí tenemos una distribución normal de material fecal dentro de lo que es el colon, ¿se fijan? Colon ascendente, transverso, colon descendente. Y habíamos visto ahí cómo se veían, por ejemplo, el psoas, que son estas líneas que están aquí al lado, que corresponden a la parte de la musculatura de la parte retroperitoneal. Aquí tenemos una radiografía de cúbito de un paciente con una obstrucción intestinal de intestino delgado, donde vemos que la posición de las asas intestinales es más bien central, ¿se fijan? Están distendidas, llenas de gas, y las líneas blancas que van a dar como ese aspecto de apilar unas monedas corresponden a las válvulas conniventes en este caso, que son propias del intestino delgado. Se fijan aquí, más centrales todavía, eso es probablemente yeyunales en este caso, y donde la dilatación es mayor a 3 centímetros. También las hernias inguinales puede ser un factor causante de este tipo de lesiones estenosantes que generan estos fenómenos obstructivos. Hernias umbilicales, ahí vemos un TAC, por ejemplo, donde vemos la dehiscencia muscular y la salida entonces de algunas asas intestinales a través de esa pérdida de continuidad del patrón de la capa muscular abdominal, y puede traer algunas consecuencias que son bastante graves en todo caso. La radiografía de pie marca esta imagen que es bien característica, que es donde la parte central del abdomen se van a observar múltiples asas intestinales con niveles hidroaéreos que nos van a mostrar un aspecto como de escalera con mucha escasez distal de sombras de gas en función del lugar donde se encuentra el patrón obstructivo. Existe lo que se llama hernia de Spiegel, que se produce cuando un órgano, grasa o saco peritoneal sale a través del defecto de la aponeurosis de Spiegel, que se llama, que está relacionada con la aponeurosis del transverso del abdomen cerca del nivel de la línea del cuata en este caso. ¿Ya? Y aquí tenemos en este caso una hernia a través de ese esforado que se arma ahí y el patrón obstructivo subsecuente. Cuando la obstrucción es del intestino delgado, las asas son de mucho mayor magnitud, ¿ya? Tenemos mucho mayor volumen, hay una dilatación mucho más importante que se disminuye o que no podemos ver en relación al grado o el lugar donde sea la obstrucción. Bueno, donde hay áreas donde está incrementada la intensidad, probablemente es el lugar donde está generado. Aquí vemos una gran dilatación del colon ascendente, del colon transverso y parte del colon descendente. Sin embargo, tenemos que solo hay gas en el recto y no vemos el recto sigmoide ni la porción terminal del colon descendente. Le tomo una radiografía de pie, entonces podemos ver cómo la distensión colónica es proximal a la obstrucción, con colapso distal, caracterizada por la presencia entonces de estos niveles hidroaéreos que son tan característicos. También existe un fenómeno que genera obstrucción intestinal o un cuadro que se llama vólvulo intestinal, que es cuando la obstrucción es un tipo específico de obstrucción en la que 2 puntos a lo largo del curso del intestino están obstruidos en un solo lugar, formando así una asa ciega, una asa cerrada. Por lo general esto se debe a adherencia a una torsión del mesenterio o una hernia interna, y en el intestino grueso se le conoce como vólvulo. Y aquí, por ejemplo, vemos
una cirugía donde estamos viendo un vólvulo bien necrosado, bien complicado, bien complejo, lo vemos sigmoideo, donde el color es bastante oscuro, producto de las áreas de necrosis macroscópica que caracterizan ese lugar. Tenemos el signo de grano café, que se caracteriza por una imagen en U invertida, con una línea vertical central que recuerda la hendidura de un grano de café y que corresponde a la torsión de la base del mesenterio sigmoideo, que se encuentra en una posición fija en la fosa ilíaca izquierda normalmente. Ahí tenemos el vólvulo sigmoideo, ahí tenemos entonces el signo del grano de café y su ubicación dentro de la cavidad pelviana en el segmento inferior izquierdo. También existe lo que se llama un hilo postoperatorio, que pasa que hay una parálisis intestinal después de una cirugía o de algún procedimiento. Su etiología no está muy precisada, se cree que está relacionada con el estrés quirúrgico, la manipulación del intestino durante la cirugía, la presencia de edema, pero si hay un factor en común es que el paciente ha sido anestesiado. Entonces aquí tenemos un hilo preoperatorio, normalmente estos revierten en forma espontánea, si no hay que tratar de estimular, ¿ya?, para que producir la recuperación del tono intestinal. Aquí tenemos otro cuadro que es más frecuente, mucho más frecuente en niños, que es una invaginación intestinal, que es un trastorno grave, inusual, que consiste en el prolapso de un segmento del intestino donde hay una intususcepción, es decir, se mete un pedazo de intestino sobre el mismo intestino adyacente, y el tipo más común es el ileocólico, seguido por los ileoileales y los colocolónicos. En los niños es la causa más común de obstrucción intestinal. Aquí en la imagen vemos esta intususcepción entonces sobre sí mismo, y es mucho más frecuente en niños que en niñas, es una relación 4:1, y mayoritariamente en pacientes que van entre los 3 meses y los 3 años. Aquí tenemos esta radiografía con un silencio abdominal, se fijan que no hay gases, eso es muy llamativo, muy curioso, no es muy normal, ¿ya? Esta radiografía de este joven niño, todavía tenemos placas de crecimiento ahí que son bien significativas. Este es un niño, y donde vemos que las sombras terminan en un lugar bien particular, ¿ya?, que corresponde a la invaginación. Ecográficamente aquí tenemos un corte transversal a nivel de la invaginación que muestra múltiples anillos concéntricos, que también se llama signo de la diana, y es una zona hiperecogénica que rodea este lugar, que está relacionado con la presencia de grasa mesentérica. Aquí tenemos el signo de la diana en la dona, por ejemplo, también ecográfica, y aquí tenemos en un enema, tenemos el lugar de la obstrucción intestinal que corresponde a una intususcepción. Esto es una técnica incluso para poder sacar o que se pierda la intususcepción a través de la presión que se genera en relación a el meter una gran cantidad de enema gritado, en este caso, y eso produce entonces que esto finalmente recupere su tránsito normal. Es bastante complejo y tiene que estar en manos de radiólogos infantiles que son entrenados. El cáncer de intestino delgado dijimos que era bastante poco frecuente, representa poco más del 4% de todos los tumores del tracto gastrointestinal. Se describen muchos subtipos, donde el más frecuente es el adenocarcinoma, el linfoma y los sarcomas. Aquí tenemos que como los adenocarcinomas duodenales tienden a ser papilares o polipoideos de masas que van a generar un patrón estenosante a nivel intestinal, que van a generar entonces una irregularidad. El signo de la manzana mordida se llama esto porque se ve como el corazón de la manzana, y si uno lo hubiese mordido por los bordes, y debido a la estenosis segmentaria, aquí se ve mejor aún. Y está este engrosamiento mural concéntrico, parcialmente estenescente con realce de las paredes producto del fenómeno inflamatorio. Y tumoral, por supuesto. La clasificación, igual que todas las veces como lo habíamos visto anteriormente, el tumor in situ, una displasia de alto grado, carcinoma in situ, el T1, el tumor invade la membrana propia de la submucosa, el T2, el tumor invade la muscular, en este caso el T3, invade la muscular propia hacia la subserosa o se extiende hacia el tejido perimuscular, hacia el mesenterio, el retroperineo, sin penetración de la serosa, y el T4, el tumor perfora el peritoneo visceral, invade directamente otros órganos y estructuras. La apendicitis ahora, vermiforme,
Es una estructura tubular que no es peristáltica, está en el extremo que surge en el extremo, en la base del ciego, y que posee un diámetro exterior máximo de 6 milímetros con grasa circundante que normalmente no está inflamada. Esta tomografía computada muestra un apéndice que está distendido con un poquito de gas en el interior, pero tiene una grasa peripendicular homogénea de baja intensidad que no traduce la presencia de edema. Sin embargo, en el caso de la apendicitis, esta es la inflamación del apéndice vesical o dermiforme. Se inicia por la obstrucción de la luz apendicular que trae como consecuencia un incremento en la presión intraluminal por el acúmulo de secreciones con poca elasticidad de la capa serosa. Fisiopatológicamente lo que está pasando aquí es que hay acumulación de mucus dentro del apéndice, hay aumento de presión intraluminal, hay estiramiento de las fibras, dolor visceral, compromiso del retorno venoso, después proliferación bacteriana e inflamatoria, compromiso arterial, irritación de la serosa, irritación peritoneal, aumento del líquido intraperitoneal, acumulación de fibrina, formación del plastrón, infarto en el borde mesentérico y se genera una perforación generalmente bajo el sitio obstructivo. Las causas de apendicitis básicamente están relacionadas por varios factores. Uno de ellos es la hiperplasia de los folículos linfoides, que es la causa más frecuente, alrededor del 65%. Estos folículos linfoides funcionan igual que las amígdalas faríngeas, que se ponen edematosas cuando hay una bacteria o hay un microbio, se inflaman y obstruyen la luz del apéndice en este caso. La otra causa bastante frecuente es la presencia de un apendicolito o fecalito. A través del intestino grueso pasa toda la masa fecal hacia el ano y en ocasiones muy pequeños fragmentos de excremento pueden ocluir la luz apendicular, y en presencia de un apendicolito calcificado en el cuadrante inferior derecho combinado con dolor abdominal tiene un alto valor predictivo positivo para la apendicitis aguda. Y radiografía simple tiene una sensibilidad de 55%, relativamente baja, y una especificidad también baja, el 66%. Sin embargo, el ultrasonido empieza a aumentar un poquito esa sensibilidad del 85% con una especificidad del 90%, donde tenemos que esperar que el diámetro transverso sea mayor a 6 milímetros, que el diámetro anterior-posterior sea mayor a 7 milímetros, que tiene que haber la presencia de un apendicolito, también líquido libre peripendicular, y que el apéndice tenga un Blumberg, es decir, no sea compresible en el corte transversal, que sea una masa compleja y haya engrosamiento de la pared apendicular. El TAC ahora tiene una máxima sensibilidad del 90 a 100% y una especificidad también bastante alta, del 99 a 99%, y tiene un valor predictivo positivo de 95 a 97%, tremendamente bueno. Es donde tenemos que esperar que el diámetro sea mayor a 7 milímetros y el lúmen apendicular esté dilatado con contenido líquido y hay alteración inflamatoria en los planos grasos, ¿ya? También es esperable que haya un apendicolito, por supuesto. Y aquí estamos viendo cómo hay compromiso de la grasa peripendicular, ¿se fijan? ¿Ya? Y hay una dilatación del apéndice. También la resonancia es una estrategia que no es el gold standard, pero sí puede contribuir para poder determinar casos más complejos, ¿ya? ¿Por qué? Por la sensibilidad que tiene al edema, a la posibilidad de usar contraste si el paciente lo requiriese, ¿ya? Y hay un rearse de la señal de la pared apendicular con contraste porque es edema. Sin embargo, el uso de la resonancia está más vinculado a aquellos pacientes que estén embarazadas, que sean de difícil visualización, ya sea en ultrasonido, y que sea imposible hacerle una tomografía computada. Entonces aquí vemos una pared gruesa, pared apendicular, compromiso de la grasa peripendicular, el apéndice inflamado con líquido en su interior, ¿eh? Hay una cantidad importante de líquido libre, ¿ya? Y confirma esto hallazgo con un mayor grado de extensión, ¿ya? Los cuerpos extraños también pueden generar apendicitis, del mismo modo que un fecalito, por ejemplo, y en este caso hay algunos microorganismos y parásitos que pueden obstruir directamente la luz porque inflaman los folículos linfoides, y el microorganismo que más se relaciona es la yersina. Tumores muy raros que dan este tipo de lesiones. Desde el punto de vista de las fases, tenemos una fase primaria, que es una fase congestiva,
donde hay edema, hiperemia, congestión vascular de predominio venoso. Una etapa secundaria que es flegmonosa o superativa, donde hay mayor congestión vascular, compromiso venoso y linfático, exudado fibropurulento, proliferación bacteriana hacia la caída libre. Hay una etapa terciaria que es gangrenosa o supurativa, donde hay compromiso arterial, venoso, linfático, con anoxia de los tejidos que genera necrosis de la pared apendicular, gran componente inflamatorio, mayor cantidad de material purulento, microperforaciones con líquido peritoneal, purulento y fecaloideo, y finalmente el último paso, que es la perforación, donde la pared apendicular se perfora, libera material purulento hacia la cavidad abdominal y da lugar a una peritonitis que puede ser generalizada, localizada o la formación de un plastrón apendicular. Aquí tenemos ecográficamente un apéndice engrosado, se fijan, la pared muy gruesa, está llena de líquido y la presencia de un apendicolito que nos genera sombra acústica distal. Aquí tenemos entonces la presencia del apéndice vermiforme y aquí hay una gran cantidad de fluido periapendicular que nos da el aspecto de una lesión donde se ha perforado ya el apéndice y hay una gran colección periapendicular. Aquí vemos un TAC que vemos muy dilatado el apéndice ¿ya? Y dos apendicolitos en vez de uno, que son bien característicos de apendicitis aguda. Aquí tenemos en resonancia un apéndice bien dilatado, la pared bien dilatada, la presencia de compromiso inflamatorio periapendicular, la grasa periapendicular, una gran cantidad de líquido libre en este caso que traduce la presencia de edema. Finalmente, casi la diverticulosis son defectos polipoides de la capa media muscular gruesa del intestino, pero son exofíticos en este caso, son bolsitas que van hacia afuera, no hacia adentro de la estructura. Las delgadas capas internas del intestino sobresalen a través del defecto y crean un pequeño saco que, a pesar de que no se conoce con certeza su origen, se ha relacionado con dietas pobres en fibra, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el uso de ciertos fármacos. Y la vejez es uno de los factores más importantes porque está presente en hasta el 60% de las personas mayores de 60 años. La mayoría de ellos no presenta síntomas, ¿no? Y vemos cómo están, la mucosa está horadada, llena de estas bolsas, ¿no? Con fondo de saco que alteran la pared. Lo vemos en este enema que tiene doble contraste, donde hay una gran cantidad de lesiones polipoideas en el colon descendente y transverso. Y aquí vemos también el colon ascendente, incluso transverso, y gran cantidad en el descendente. En función de su grado de compromiso, existe una entidad que se llama SUDD, que corresponde a un acrónimo de Symptomatic Uncomplicated Diverticular Disease, que es enfermedad diverticular sintomática no complicada, que es la presencia de síntomas abdominales en personas con diverticulosis sin que haya evidencia de inflamación o infección. Se caracteriza por dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo asociado a cambio en el movimiento intestinal en pacientes con enfermedad diverticular sin inflamación sistémica en este caso. Es de carácter crónico, prolongado, a veces el dolor dura más de 24 horas y no mejora con la presencia de posiciones. Tiene un patrón moderado y recurrente. Finalmente, la diverticulitis, que es una complicación de la diverticulosis, ocurre cuando la bolsa se va a infectar o se va a inflamar y los síntomas van a incluir dolor, fiebre, escalofríos. Si no se trata, pueden empeorar y llegar a la formación de absceso o la obstrucción intestinal propiamente tal. Se puede presentar aproximadamente entre el 10 y el 25% de los pacientes con diverticulosis. La diverticulitis es una inflamación causada por la micro y macroperforación de un divertículo. Tiene su origen en el aumento de la presión luminal, se debe a partículas de alimento que erosionan la pared diverticular. Causa la inflamación focal y necrosis en la región, lo que a su vez provoca la perforación. Tiene un estrechamiento luminal y engrosamiento de la pared, genera hipertrofia muscular circular, absceso pericólico debido al divertículo perforado. La grasa mesentérica circundante puede alterarse fácilmente y presentar microperforaciones, puede provocar la formación de abscesos locales, la fistulización de órganos adyacentes a la obstrucción intestinal. Finalmente, las perforaciones francas de la pared intestinal pueden provocar peritonitis y probablemente la muerte si no es tratada. Alrededor del 25%
de los pacientes con diverticulitis van a desarrollar complicaciones, entre las cuales se pueden incluir la presencia de un absceso, la obstrucción del colon o el intestino, una fístula o comunicación anormal y una peritonitis que se produce producto de la perforación de un divertículo. La clasificación de Hinchey modificada determina que como que la más frecuente que se ocupa, patrones que son sin complicaciones y patrones complicados. Los sin complicaciones son los estadios 0, donde solo hay engrosamiento de la pared colónica, el estadio 1A, donde hay engrosamiento de la pared colónica y algunos cambian el tejido pericolónico, por ejemplo esto, y acá tenemos las entidades que ya son complejas y complicadas, que el estadio 1B, donde hay engrosamiento de la pared colónica, cambio en el tejido pericólico y presencia de un absceso pericólico o mesocólico menor a 2 centímetros. ¿Ya? El estadio 2 ahora se une a estos cambios que ya habíamos descrito, la presencia de un absceso pélvico retroperitoneal o a distancia que sea mayor a 2 centímetros, lo que vemos acá. Entonces, esta lesión retropélvica o este gran absceso en este caso pelviano. Y el estadio 3 es la presencia de neumoperitoneo asociado a líquido libre localizado o ascitis, posible engrosamiento parietal peritoneal. Y el estadio 4 ya es una peritonitis generalizada de origen fecal, es decir, la presencia o el paso de material fecal a través de la perforación hacia la cavidad peritoneal. La peritonitis es la inflamación del peritoneo de la cavidad peritoneal debido a una infección, traumatismo o a irritantes químicos como los jugos pancreáticos, por ejemplo, intestinales o la bilis que salen del tracto gastrointestinal a través de alguna perforación ulcerativa, por ejemplo, de la rotura del apéndice o de la rotura de un divertículo. Ocurre de forma rápida, puede afectar una zona del peritoneo que puede ser localizada o a todo el peritoneo que puede ser generalizada. Aquí tenemos una peritonitis con un neumoperitoneo relacionado con la ruptura probablemente del apéndice que está en una zona localizada, y aquí tenemos una peritonitis generalizada donde hay mucho mayor compromiso, mucha mayor presencia de colecciones, donde es muy importante entonces un abordaje rápido, lo más probablemente quirúrgico, para poder salvar la vida del paciente. Se clasifica en 3 grandes grupos. Primaria, que ocurre generalmente en pacientes que tengan ascitis, es decir, todos estos pacientes que están asociados a algunos tipos de lesiones, hepáticas, cirrosis, deterioro hepático crónico, que generan una insuficiencia hepática y la presencia de ascitis. Aquí tenemos una peritonitis por ascitis, o puede estar relacionado con pacientes que tienen una diálisis peritoneal que se puede infectar por un agente externo que entra producto de la diálisis, o puede ser secundaria a diferentes causas, por ejemplo, perforación de víscera hueca, contaminación con gérmenes durante una cirugía, por una herida traumática, por ejemplo, por la rotura de un absceso. Aquí tenemos una peritonitis por la ruptura apendicular, como habíamos visto anteriormente, o terciaria, que ocurre en pacientes con falla multiorgánica cuando hay una cirugía abdominal y probablemente hay paso de gérmenes y de bacterias desde la luz intestinal hacia la cavidad peritoneal, generando un compromiso multiorgánico que normalmente lleva a nuestro paciente a tener un desenlace que ninguno de nosotros desea. Eso es lo que les quería entregar por hoy, chiquillos. Bueno, espero que puedan vincularse con estos conceptos que son muy importantes y poder encontrarnos lo más pronto posible. Gracias.